Buenas tardes. En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12 horas del día 4 de octubre del año en curso, la de la voz, secretaria de Acuerdos, licenciada Magdalena Macías Galindo, adscrita al juzgado, hago constar que nos encontramos constituidos en esta primera sala de oralidad a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar dentro del expediente 915/2020 relativo al juicio oral civil seguido ante el Juzgado Quinto Civil por audiencias promovido por el señor Daniel Gilberto Corona Lozoya en contra del señor Gustavo Faudoa Meléndez. Preside la audiencia la juez licenciada Carla Torres Hernández, por lo que se pide a los intervinientes, así como al público asistente, apaguen sus teléfonos celulares y guarden el debido respeto y silencio, solicitándoles que se pongan de pie para recibir a la ciudadana juez de esta sala de oralidad. En el lugar, fecha y hora señalados por la secretaria, se declara la apertura de esta audiencia preliminar, como fue ordenado en proveído dictado el 24 de septiembre del año en curso, que tuvo por desahogada la vista con las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada. Señora secretaria, procede a identificar y a protestar a los intervinientes en términos de ley, recabando copia certificada de sus identificaciones. Señora juez, le hago saber que se encuentran presentes en esta sala la parte actora Daniel Gilberto Corona Lozoya, asistido de su abogada Daniela Patricia Salcido Negrete, así como la parte demandada Gustavo Faudoa Meléndez, asistido de su abogado Salvador Iván Regalado Porras, quienes previamente exhibieron sus identificaciones que tuve a la vista y concuerdan con sus rasgos fisionómicos. Asimismo, procedo a tomar la protesta de ley a los intervinientes para que se conduzcan con la verdad, haciéndoles saber que en caso de declarar falsamente, se pueden hacer acreedores a una pena privativa de libertad de 6 meses a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario mínimo general vigente para Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 307 del Código Penal de esta ciudad. Parte actora protesta declararse con la verdad. Sí, protesto. Abogada de la parte actora protesta declararse con la verdad. Sí, protesto. Parte demandada protesta declararse con la verdad. Sí, protesto. Abogado de la parte demandada protesta declararse con la verdad. Sí, protesto. Fundamento en el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, atendiendo a mi facultad de dirección procesal, así como los principios rectores del procedimiento, se declara la apertura de la fase de depuración del mismo. En relación a la legitimación de las partes, estas comparecieron por conducto de sus apoderados, a quienes se les reconoció su personalidad en términos de los instrumentos anexados al escrito inicial de demanda y el escrito de contestación a la misma, por lo que se tiene debidamente legitimados para comparecer en este juicio. Del escrito de contestación de demanda se desprende que la parte demandada opuso la excepción procesal de litispendencia a que se refiere el artículo 41, fracción segunda, y el artículo 58, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, y la defensa relacionada con los requerimientos de pago realizados por la parte actora en cuanto a que son ilegales. Se procede al desahogo de las pruebas admitidas a las partes, iniciando con las del excepcionista. Documental pública, consistente en copia certificada de las diversas diligencias de consignación de pago realizadas dentro del expediente 323/2020 y documental privada, consistente en el contrato de arrendamiento, así como la presunción legal y humana, las que se desahogarán en términos de lo dispuesto por el artículo 253 del ordenamiento legal invocado. Enseguida se procede al desahogo de las pruebas admitidas a la parte actora, consistentes en documental pública, consistente en la escritura pública expedida por el registro público de la propiedad, y la documental privada, consistente en el contrato de arrendamiento, exhibido como base de la acción, así como la presunción legal y humana, mismas que se desahogan en los términos del artículo antes invocado. Enseguida, se concede el uso de las palabras a las partes para que formulen sus alegatos en relación a estas excepciones. Parte demandada. Buenas tardes, su señoría. Le solicito declare procedente la acción de litispendencia, toda vez que se demostró que existe un diverso juicio ante el juzgado cuarto de oralidad civil, que se desprende que hay igualdad de las partes de las acciones, así como de las cosas reclamadas. Todo esto con fundamento en el artículo 41, fracción segunda, y 58 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, cuando un juez o una jueza conoce un mismo negocio. Por ello, lo procedente es sobreseer el presente juicio. ¿Es cuánto? Muy bien. Parte actora. Buenas tardes, su señoría. Solicito que se declare improcedente la excepción de litispendencia en virtud
de que, como ha quedado demostrado, no se toman los requisitos del artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, pues si bien es cierto que hay igualdad de partes y acciones, las cosas reclamadas son totalmente distintas. Bien, atendiendo al resultado de las pruebas y a los alegatos de las partes, se declara improcedente la excepción de litispendencia, en virtud de que en el juicio mencionado hay igualdad de sujetos. Las acciones son las mismas, sin embargo, las cosas reclamadas son distintas. Por otro lado, se declara procedente la defensa relacionada con los requerimientos de pago realizados por la parte actora, en cuanto a que son ilegales, ya que para la procedencia de la acción rescisoria por falta de pago de rentas no cubiertas, toca a la arrendadora demostrar que requirió de su pago y que la arrendataria se negó a cumplir con ese deber, en razón de que estas son condiciones básicas o requisitos procesales de la misma. No habiendo otra excepción procesal que resolver, se cierra esta fase y se abre la de conciliación y o mediación. Esta fase tiene por objeto que ustedes tengan pláticas para resolver este conflicto a través de un convenio que les sería útil y benéfico, pues tendría la fuerza de sentencia ejecutoriada y, de incumplirse, permitiría su ejecución forzosa. Para que ustedes se encuentren en libertad de sostener pláticas en este sentido, les informo que los antecedentes sobre la proposición, discusión, aprobación o rechazo que aquí se tengan no las podrán invocar en ningún otro momento procesal posterior. Enterados de ellos, les pregunto, ¿parte actora tiene alguna propuesta? Me concede un momento, su señoría. Sí, claro. Propongo a mi contraria que, si bien le reclamo la cantidad de 48,000 pesos por concepto de las pensiones rentísticas atrasadas, más el pago de los gastos y costos del presente juicio, únicamente me pague en una sola exhibición la cantidad de 35,000 pesos el día 17 de octubre del presente año, y ya no haré reclamo de las demás prestaciones. Parte demandada, ¿acepta la propuesta de su contraria? Se solicita un momento, su señoría. Adelante. Su señoría, no se acepta la propuesta toda vez que mi representado acepta que efectivamente se le ha requerido en diversas ocasiones las rentas litigiosas. Sin embargo, se insiste en que esas obligaciones ya fueron solventadas por medio de la consignación judicial. Esta excepción que ha propuesto mi contraparte y que quiere que le paguemos, consistente en el pago de las prestaciones que están reclamadas, ya han sido solventadas por el suscrito por medio de esta consignación judicial, que se demostrará más adelante en este procedimiento. Diligencias que fueron realizadas anteriormente a la presentación de la demanda inicial, de la demanda natural, y sujetas a los requisitos que la ley establece. ¿Es cuánto? En virtud de que esa autoridad se encuentra facultada para mediar, y dado que ambas partes coinciden en el deseo de dar por concluida esta controversia, les sugiero que se pague por la parte demandada la cantidad de 30,000 pesos, a pagar en 6 pagos mensuales por la cantidad de 5,000 pesos cada uno, comenzando el primero de ellos el día 17 de octubre del año en curso. Nuevamente le pregunto a la parte actora, ¿tiene alguna nueva propuesta? ¿Me permite un momento, su señoría? Adelante. No, su señoría, pues es injusto que pretenda pagar mucho menos de lo que se le ofrece. Nuevamente le pregunto a la parte demandada, ¿tiene alguna nueva propuesta? No, su señoría, pues consideramos que es injusto que se pretenda pagar algo que ya ha sido solventado. Así que no estamos de acuerdo con la propuesta de la parte actora. No obstante, los exhorto para que continúen en pláticas conciliatorias a fin de resolver esta controversia. Les reitero, como se les indicó en el auto de erradicación admisorio de la demanda, la existencia del Instituto de Justicia Alternativa, donde pueden acudir para resolver asesoría gratuita y resolver este litigio. Con lo anterior, se cierra esta fase y se apertura la de hechos no controvertidos, haciéndoles saber que, en caso de celebrar este tipo de acuerdos, deberán expresar si su aceptación es total o parcial con el contenido de cada uno de los hechos, sin que pueda variar la litis principal, introduciendo nuevos elementos. Parte actora, ¿tiene alguna propuesta? Sí, su señoría. Propongo que se considere como hecho no controvertido la celebración del contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble objeto del presente litigio,
Y por otro lado, también propongo que se acepte como hecho no controvertido que en la cláusula segunda del contrato se pactó que la renta sería de 8,000 pesos, la cual se debería de pagar por adelantado el primer día de cada mes en el domicilio señalado en el contrato. Parte demandada acepta la propuesta de su contraria. Así es, su señoría. Se acepta la primera parte de esta propuesta con relación al hecho número 1 en cuanto a que es cierto la celebración del contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble señalado. Sin embargo, la segunda parte, el segundo hecho de esta propuesta, no se acepta ya que es parcialmente cierto, debido a que la cláusula segunda del precipitado convenio genera la obligación al suscrito de pagar la cantidad de 8,000 pesos. La parte actora hizo el requerimiento de pago en la ciudad de Hidalgo del Parral, domicilio diverso al pactado en el contrato base de la demanda, por lo cual se acepta parcialmente este hecho. Se tienen por hecho las manifestaciones de las partes. Parte actora, ¿tiene alguna otra propuesta que hacer a su contraria? Sí, su señoría. Propongo como hecho no controvertido que en varias ocasiones se ha requerido al hoy demandado el pago de las pensiones rentísticas, así como de la cláusula penal. Parte demandada, ¿acepta la propuesta de su contraria? No, su señoría, debido a que si bien es cierto que el actor ha requerido en diversas ocasiones las rentas litigiosas, se insiste en que esas obligaciones ya fueron solventadas por medio de la consignación judicial que será aprobada posteriormente. Se tienen por hecho las manifestaciones de las partes. ¿Parte actora tiene alguna otra propuesta que hacer a su contraria? No, su señoría. ¿Parte demandada tiene alguna otra propuesta que hacer a su contraria? No, su señoría. Toda vez que no hay más propuestas en este sentido, se cierra la fase y se apertura la de fijación de acuerdos probatorios, por lo que le pregunto a la parte actora si tiene alguna propuesta que hacerle a su contraria. Sí, su señoría. Propongo que la calificación de la prueba documental no se admita la documental privada consistente en el multicitado contrato de arrendamiento, en virtud de que resulta innecesaria la probanza por haberse señalado como hecho no controvertido la celebración del mismo. Muy bien, parte demandada, ¿acepta la propuesta? Sí, su señoría. Acepto la propuesta toda vez que esa prueba del informe sea innecesaria. Se tienen por hecho las manifestaciones de las partes. Parte actora, le pregunto, ¿tiene alguna nueva propuesta? No, su señoría. Parte demandada, ¿tiene alguna oferta que hacerle a su contraria? No, su señoría, no tengo más propuestas. ¿Es cuánto? Al no haber más propuestas, se cierra esta fase y se hace la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Al efecto, se admiten las pruebas confesionales a cargo de los señores Gustavo Faudoa Meléndez y Daniel Gilberto Corona Lozoya, mismos que deberán comparecer el día y hora que se señale para que tenga verificativo la audiencia de juicio a absolver posiciones, apercibidas que en el caso de no comparecer sin justa causa serán declaradas confesas de las posiciones que previamente se califiquen de legales. Esto de conformidad con el artículo 280 del multicitado Código de Procedimientos Civiles del Estado, quedando debidamente citadas para tal efecto en este acto. Asimismo, se admite la prueba documental pública ofrecida por la parte actora en el numeral primero de su escrito de demanda, consistente en la escritura pública expedida por el Registro Público de la Propiedad, así como la documental pública ofrecida por el demandado en el numeral tercero de su escrito de contestación de demanda, consistente en copia certificada de las diversas diligencias de consignación de pago realizadas dentro del expediente 323/2020 del índice del Juzgado Primero Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Morelos, sin que se admita la documental privada consistente en el contrato de arrendamiento exhibido por las partes en virtud del acuerdo probatorio al que llegaron las partes en esta audiencia. De igual manera, se admite la testimonial a cargo de los señores Mauricio Torres Salcido y Angélica Paloma Aldaz Martínez por parte de la actora, así como de los señores Manuel Padrón López y Gabriela Sofía Pérez González por parte del demandado, mismos que deberán comparecer el día y hora que se señale para que tenga verificativo la audiencia de juicio a desahogar tal probanza. Igualmente, se admite a ambas partes la presuncional legal y humana, asimismo la instrumental de actuación. Por lo anterior, se cierra esta fase señalándose las 10 horas del 25 de octubre del año que transcurre para que tenga verificativo la audiencia de juicio en este juzgado quinto de lo civil por audiencias, quedando debidamente citadas las partes para tal efecto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 102 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Enseguida, se concede el uso de la palabra a las partes
para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Parte actora. Únicamente solicito una copia del acta de la presente audiencia y copia certificada del registro electrónico. Muy bien. Parte demandada, ¿tiene alguna solicitud? De igual manera, su señoría, solicito una copia del acta de la presente audiencia y una copia certificada del registro electrónico. Como lo solicita tanto la parte actora como demandada, previo pago de los derechos correspondientes, expídasele la copia certificada debiendo dejar en actuaciones razón por su recibo. Con lo anterior, se concluye esta diligencia. Señora secretaria, proceda a cerrar la audiencia y a levantar el acta correspondiente. Siendo las 13 horas del día 4 de octubre del año en curso, se cierra la grabación de la audiencia. Se solicita a los comparecientes y al público asistente se pongan de pie para la salida de la ciudadana juez de esta sala.